Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando el video. Según lo programado, el día de hoy nos toca hablar acerca de los incas. Vamos a ver desde su nacimiento y cómo se comprendió la sociedad inca en general. Ustedes saben que los incas formaron un gran imperio, uno de los imperios más grandes de toda América y uno de los más grandes también del mundo. Vamos a conocer un poco acerca de la historia, el origen de los incas. Bueno, es la teoría más aceptada acerca de el posible origen de los incas. Es el que más se acerca a lo que realmente pudo ocurrir. Nos referimos al origen. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, los incas, antes de consolidarse como un gran imperio, tuvieron que pasar cientos de décadas, ¿ok? Tuvieron que pasar varios años para que los incas puedan consolidarse. Pero se cree que el posible origen inca data de la famosa cultura tiahuanaco. Posiblemente los descendientes de Tiahuanaco, los últimos Tiahuanaco, vayan a ser los futuros incas. Los incas van a salir, el pueblo inca antes de consolidarse va a salir por la meseta del Collao. Y poco a poco este pequeño pueblo va a ir enfrentándose a otros pueblos, va a ir derrotándolos y los va a ir uniendo, juntando. Y así poco a poco este pueblo va a ir avanzando y llegando a la zona del Cusco. Una vez que llega a la zona del Cusco, este pueblo ya no era un pequeño pueblito, ya era un gran pueblo, tenía cierta cantidad de población, ya había invadido a otros pueblos y los había anexionado. Más o menos esto va a ocurrir para el año 1200 después de Cristo. El pequeñito pueblo de, de los quechua, el pequeñito pueblo de origen tiahuanaco, ahora va a ser un gran pueblo. Todavía en un imperio, pero va a ser un gran pueblo. ¿Dónde se va a sentar? En Cusco. ¿Ok? Esa es una pequeña introducción al origen de los incas. Ahora, tenemos que hablar de dos incas muy importantes para el imperio. Pachacute y su hijo Inca Tupac Yupanqui. ¿Por qué hablamos de estos dos incas en especial? Porque uno, Pachacute, se va a encargar, muy aparte de expandir el imperio, va a crear la famosa división. Pachacute, el Inca Pachacute, fue el encargado de dividir a todo el imperio en cuatro suyos, que ustedes ya lo deben saber. Y su hijo Tupac Inca Yupanqui se encargó de expandir más y más el imperio. Ahora me preguntarán, profesor, los incas van a expandir el imperio. El Inca Pachacútec va a dividir en cuatro suyos al imperio. ¿Y hasta qué lugar llegaron? ¿Hasta qué países pudieron llegar los incas? Van a llegar un aproximado de 6 países a extenderse. Por eso se habla de un imperio. Si no saliera de su país de origen, no se puede hablar de imperio. Los incas llegaron a conquistar 6 países. Estuvieron en 6 países. ¿Cuáles son? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. 6 países donde los incas llegaron a expandirse, donde tuvieron influencia. Ahora la parte donde vamos a conocer un poco cómo se dividía, cómo funcionaba la justicia en el imperio inca. La organización política. El imperio inca tenía 3 características a nivel político. Era absolutista, parecido al poder que tenían los reyes europeos con la monarquía absolutista en Europa, pero era totalmente distinto. Era absolutista en la forma de gobernar y en la forma de sancionar, pero no pasaba hambre. El pueblo inca nunca pasó hambre. Otra característica del imperio inca a nivel político fue que eran grandes creyentes. Fue un estado teocrático
que es teocrático, que habían sacerdotes que adoraban a dioses naturales. Como por ejemplo está Illapa, está Lacoy, Pariacaca, el dios Inti, Quilla, entre otros dioses andinos. El estado inca también era un estado militarizado. Si el estado inca no hubiera puesto, infringido, como se dice, la fuerza, el miedo, hubiera sido un estado que hubiera durado muy poco tiempo. Pero tampoco es aplicar fuerza por aplicar. El ejército se encargaba de la parte interna y externa. Externa cuando otro pueblo quería invadir el imperio. Y a nivel interno utilizaba la fuerza militar cuando, por ejemplo, no querían pagar tributos o se rebelaban contra el Inca dentro de las regiones. Ahora, vamos a ver cada función política de cada personaje o cada noble inca. El Inca. Ustedes saben que el Inca es la máxima autoridad dentro del imperio. También se le llamaba el Inti Pichuirin o también le llamaban Zapa Inca, que significa hijo del sol. El Inca representaba el todo. El Inca era el nexo de lo terrenal con lo divino. Era el intermediario entre el dios y el mundo mortal. Por eso tenía el Inca cierto origen divino. El Inca tenía una vestimenta muy fina, hecha con fibra de vicuña y tenía hilos de oro. Y posteriormente tenía brazaletes, aretes hechos de oro. Su ropa era la más fina posible y la ropa del Inca resaltaba de todo el pueblo. Pero había un símbolo que lo hacía más especial al Inca, que era único, que nadie más lo tenía en todo el imperio. Era la famosa corona de plumas, la famosa corona de plumas rojas, llamada mascaipacha. La mascaipacha es el símbolo real que solo es utilizado por el Inca o por el príncipe. Pero el príncipe tenía otro color de mascaipacha. En pocas palabras, el Inca representaba el todo, era lo máximo. Nadie estaba por encima del Inca, salvo el dios Inti. Ahora, tenemos al Lauqui. El Lauqui es conocido también como el hijo del Inca. El Lauqui es el príncipe, el futuro heredero. Pero aquí vamos a hacer una pausa. No cualquier Auqui llegaba a ser Inca. Para llegar a ser Inca había un requisito. ¿Cuál era? Que el Inca y el Consejo Imperial le den el visto bueno. Si el Inca y el Consejo Imperial le daban el visto bueno, este chico, este Auqui, este príncipe, se convertía en Inca. Y me preguntarán, profesor, ¿y cómo el Auqui, cómo el príncipe se transforma en Inca? Tiene que pasar una prueba. El Auqui tuvo que haber ganado experiencia, batallas, ser un buen soldado, un buen comandante. Si el Lauqui resaltó por diversas actividades y lo cumplió, entonces es elegido, es conversado por el Inca y por el Consejo Imperial para que lo nombren Auqui. No importa si el Auqui es mayor, menor, lo que interesa es su experiencia y lo que interesa es que haya resaltado en alguna actividad. Si pasa eso, es elegido futuro sucesor del Inca. Claro, cuando el Inca ya esté a punto de morir, lo va a suceder, no cuando ya está muerto. El Consejo Imperial, el segundo al mando, el segundo grupo político que tenía mucho poder en el imperio. El Consejo Imperial estaba conformado por los Suyuyuk Apu. ¿Quiénes son los Suyuyuk Apu? Son los jefes de los suyos. Por ejemplo, hay 4 suyos. La división del Tahuantinsuyo es 4 suyos. Los Suyuyuk Apu son los jefes de cada suyo. ¿Cuántos suyos son? 4. Y a la vez, cada Suyuyuk Apu o jefe de suyo, cada jefe de suyo tenía a la vez 3 auxiliares. 3 por 4, 12. 12 más 4 jefes de suyo o Suyuyuk Apu serían 16. Entonces, el Consejo Imperial
estaba conformado por 16 personas. De esas 16 personas, las 4, o sea, los Suyuk Apus o jefes de Suyo, eran los más importantes. Y por debajo de ellos estaban los auxiliares de cada uno de ellos. En total conformaban 16 personas. Seguimos viendo otros funcionarios que ya van bajando un poquito su rango. Están los Apunchik. El Apunchik es el gobernador de provincia. Por ejemplo, un Ayllu. Todo esto es un Ayllu. El Ayllu se divide en provincias. Es como en la actualidad, como si yo hablara de la región. La región, no sé, la región La Libertad se divide en provincias. Y las provincias a la vez se dividen en distritos y así sucesivamente. El gobernador de provincia se llamaba Apunchik. Estaba por debajo de los Suyuk Apu. ¿Cuáles eran las funciones del Apunchik? 1. Se encargaba de la parte civil. Se encargaba de la parte penal, de la parte militar, de la parte económica y de la parte administrativa, pero de su provincia. Un Apunchik no tenía autoridad fuera de su provincia. Claro, era reconocido como un noble, pero no tenía autoridad. Su autoridad era en su provincia, por eso había sido elegido para tal lugar específicamente. Pero él tenía poder sobre esto. El Apunchik era una especie de juez. Era de todo un poco. Era juez, era también jefe militar, era como una especie de recaudador, era todo. Esa función le correspondía al Apunchik, que era jefe de provincia, solo en la provincia. Luego tenemos al Tukuy-Riku, un personaje igual o más importante que el Apunchik. ¿Por qué? El Tukuy-Rikuy o Tukuy-Rikoj, que significa el que todo lo ve y el que todo lo escucha, este personaje, a diferencia de los demás, fue elegido directamente por el Inca. O sea, es la mano derecha del Inca. O sea, le tiene mucha confianza. Por lo tanto, el Tukuy-Rikuy iba a las provincias, iba a los suyos y comenzaba a observar que todo estuviera marchando bien. Si él veía que algo estaba mal, simplemente lo reportaba. O si no, iba como representante del Inca, también podía sancionar. Los Tukuy-Rikuy, por ser personas muy allegadas al Inca, también podían sancionar, tenían ese poder de sancionar, porque prácticamente era la mano derecha del Inca. Los Tukuy-Rikuy tuvieron mucho poder. Podían inspeccionar y también hacían cumplir las leyes si es que las autoridades estaban actuando mal o no cumplían sus funciones. El Tukuy-Rikuy también podía castigar, porque iba en nombre del Inca. Iba en nombre del Inca. Por debajo, pero no menos importante, tenemos al Curaca. El Curaca es el jefe de Ayllu. Me dirán, profesor, ¿y qué es un Ayllu? Un Ayllu es un conjunto de familias. Cada familia representa un Ayllu. Y el jefe de todas las familias, el jefe de todo ese pueblo, se va a llamar Curaca. El Curaca va a ser el que va a administrar a todos los Ayllus de una zona en específica. Por lo tanto, si el Inca o el Tukuy-Rikuy quería conocer la realidad de la provincia, la realidad de los pueblos, la realidad de los Ayllus, ¿a quién debía acudir? Exacto, al Curaca. El Curaca era la persona que tenía contacto directo con los pobladores y los pobladores del imperio, con el pueblo. Así que el Curaca era el supervisor a nivel local, a nivel pueblo. No se olviden que el Ayllu es el corazón del imperio. Si los Ayllus estuvieran separados, no se hubiera conformado este gran pueblo. El Ayllu es el núcleo del imperio inca, porque el Ayllu está compuesto por familias, y estas familias son las que van a trabajar. Si no hubiera habido Ayllus, entonces la nobleza hubiera tenido que trabajar, se hubiera forzado a trabajar, pero ellos no iban a trabajar por tener cierto origen noble. Es por eso que necesitaban de un grupo de personas que trabajasen para él.
¿Quiénes eran? Los ayllus, los miembros del ayllu. Esto es a nivel político. Ahora vamos a ver cómo se dividió el imperio a nivel social. El imperio inca a nivel social se caracteriza por ser clasista, o sea, clases sociales, pueblo, nobleza. Se caracterizó por ser un estado aristócrata, donde había una clase alta. La clase alta gobernaba a todo el imperio y se caracterizaba porque los cargos que tenía cada noble inca eran hereditarios. O sea, si el inca tenía su hijo automáticamente era parte de la nobleza. Y su cargo de príncipe y su cargo de inca podía heredarlo su hijo. Y así sucesivamente con diversos cargos. Por lo tanto, se van a dividir en tres bloques: la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y el pueblo. Y les voy a explicar uno por uno, a detalle. Organización social, la primera clasificación, nobleza de sangre. La nobleza de sangre está comprendida, como ya hemos explicado, por la máxima autoridad en el imperio. ¿De quién hablamos? El Inca. El Inca, que era la máxima autoridad del imperio. Luego tenemos a la Colla. La Colla es la esposa oficial o la primera esposa del Inca. Ustedes saben que los incas, como sistema cultural, familiar, practicaban la poligamia. Tenían una, dos, tres, cuatro, las esposas que ellos quisieran. Pero también había rango de esposas. Estaba la esposa principal, la primera esposa, y las esposas secundarias. La que tenía mayor poder, más destacada, era la primera esposa. La Colla era la primera esposa del Inca. El Lauqui, como habíamos explicado, es el príncipe, pero príncipe soltero, que no se ha casado todavía. Tenemos al Inga. El Inga es el príncipe, pero casado, o sea, es el Auqui que ya se casó. Tenemos a la Ñusta. La Ñusta es la princesa soltera, o sea, la Ñusta vendría a ser la hermana del Auqui, pero los dos tienen algo en común, el Auqui y la Ñusta. Los dos son príncipe y princesa, pero solteros. Y luego tenemos a la Piwi. La Piwi es la esposa secundaria, la segunda esposa del Inca. Mientras que la Colla es la primera esposa y la más importante y la oficial, la segunda esposa también está dentro, como se dice, de la comarca, de la panaca, pero la Colla es la primera esposa. Esta es la división de la nobleza de sangre, la nobleza de origen, pocas palabras. Pasamos a la segunda división, que se llama nobleza de privilegio. El mismo nombre lo dice, nobleza que adquirió privilegios porque resaltó, destacó, le hizo un gran favor al Inca o a la nobleza. Solo en ese caso se puede convertir en un noble de privilegio. Ejemplos. Tenemos a la nobleza provinciana o curacal. La nobleza provinciana o curacal, ¿quiénes fueron? Fueron los jefes de los pueblos que se sometieron pacíficamente. Estos jefes de estos pueblos sometidos que se van a de buena forma rendir y no luchar contra el Inca, estos pueblos se van a ganar como una especie de bono, de regalo, de premio. Como el Inca no tuvo que enviar a soldados, no le costó invadir o conquistar este pueblo, entonces el Inca, como regalo, ¿qué va a hacer? Lo va a ascender al cargo de noble de privilegio. Claro, va a tener que tributar para el Estado Inca, pero va a tener todos sus derechos. Por lo tanto, es algo muy inteligente por parte de los jefes de los pueblos sometidos. Y automáticamente se transforman en nobles de privilegio. Otro tipo de forma de cómo convertirte en un noble de privilegio es a través de los trabajos. Por ejemplo, hay una nobleza de privilegio recompensada. ¿Cómo es eso? Va a recibir la ascensión a ser noble de privilegio
porque trabajaron para el Inca, le fueron fieles, hicieron un excelente trabajo por muchos años para el Inca y como resultado el Inca premia a los Hatunrunas. Hatunruna significa hombre grande, que son las personas que trabajaban en el campo, o sea, los agricultores. Estos agricultores o Hatunrunas fueron recompensados por el Inca por haber destacado y trabajado por mucho tiempo fielmente para el Inca. De estas dos formas, los Hatunrunas y los jefes de los pueblos sometidos llegaron a ser parte de la nobleza de privilegio. Ahora seguimos bajando un poquito. La tercera clasificación social pertenece al pueblo. El pueblo, el famoso pueblo, la masa trabajadora. Tenemos al Ayllu. Como había explicado, el Ayllu es la unidad del imperio. El imperio funcionó gracias a los Ayllus. Un Ayllu es una familia. El conjunto de familias van a conformar todo el imperio, toda la parte productiva del imperio. Los artesanos, los agricultores, los constructores, todos ellos eran parte del pueblo y todos ellos salían de un Ayllu. Un Ayllu es una familia, es la unidad del imperio. Tenemos también a los Hatunruna dentro del pueblo. Los Hatunruna eran los agricultores que trabajaban para el Estado Inca. Eran personas, se puede decir, libres, trabajaban para el Estado. Ustedes recordarán que hay tipos de ofrendas, tipos de trabajo. Hay trabajo de reciprocidad, también trabajo tipo mita, el aini, entre otros. Los Hatunruna son los agricultores que trabajan para el imperio. Los Yaktarrunas son los artesanos, son los hombres que viven en las ciudades, en las yaktas o ciudades. Los Yaktarrunas se encargan de producir o crear cualquier tipo de, por ejemplo, joya, por ejemplo, vasijas, cualquier cosa que pueda ser modelada por las manos, sea metal, sea barro, entre otros. Hasta también la textilería. Tenían una gran importancia en el imperio, los Yaktarrunas, porque ellos elaboraban diversos objetos. Los Mitimaes eran las personas que fueron trasladadas de un lugar a otro para poblarlo, o bien porque habían, por ejemplo, en las fronteras. La frontera del imperio inca, debido a que faltaba población y era fácilmente pasable o invadible, entonces los incas, para evitar que las fronteras estén descuidadas, ¿qué van a hacer los incas? Van a poner fronteras vivas. Una frontera viva es simplemente colonizar un lugar, pero en este caso van a colonizar los límites del imperio para que no pueda ser invadido, para que estas personas que viven en el límite fronterizo puedan defenderse. Es por eso que los Mitimaes fueron enviados a estas zonas. Los Yanaconas son los sirvientes del Inca. Eso no quiere decir que son esclavos, simplemente quiere decir que son personas que trabajan bajo el amparo del Inca, la nobleza. ¿Tienen muchos derechos? Sí, tienen muchos derechos. Lo bueno de trabajar para el Inca directamente es que poseen de muchos beneficios. Hasta les podían regalar tierras por haber trabajado por varios años para el Inca. Los Yanaconas no son esclavos, por si acaso, son personas que tienen derechos y que trabajan bajo el amparo del Inca, de la nobleza Inca. Los que sí son maltratados, humillados y son enviados a diversas partes del imperio, sobre todo a las partes de más difícil acceso, eran los piñas. Los piñas eran simplemente los curacas, eran los jefes de pueblos invadidos que no quisieron rendirse. Estos jefes de pueblos invadidos que no se rindieron y lucharon contra el ejército inca y perdieron, claro. Estos jefes eran clasificados como piñas. Se convertían en piñas automáticamente. Un piña es un esclavo que eran llevados a las partes más recónditas del imperio. Por ejemplo, los piñas, para que sufran, para que les cueste adaptarse,
eran llevados a las partes más lejanas de la Amazonía, entre Perú y Brasil, a esa zona para que extraigan hoja de coca, para que cosechen y para que extraigan hoja de coca. Pero lo malo de trabajar en lugares tan pero tan lejanos era que en la parte amazónica habían diversos problemas. Uno, los animales salvajes, animales venenosos, insectos y enfermedades. Todo eso podían adquirir los que trabajaban en la parte más recóndita de la Amazonía. Y a ese lugar de difícil acceso eran enviados los piñas. Los piñas eran enviados como castigo por haberse rebelado con el Inca o por haber luchado contra el Inca y por no haberse rendido. De esta forma podemos observar que la sociedad inca estuvo muy bien distribuida, muy bien marcada entre, se puede decir, la clase alta y la clase baja. Pero había algo positivo dentro de todas estas divisiones sociales, sea por sangre o sea de forma clasista o absolutista. Hay algo positivo, que el pueblo inca no pasaba hambre. Así seas Piña, seas Yanacona, no pasaban hambre. Tenían, como se dice, lo necesario para poder alimentarse. Tenían vestimenta. Nadie pasaba hambre. Podía haber autoritarismo, abuso a veces por parte del Inca, que su autoridad era suprema, que el Inca decidía entre la vida y la muerte de la persona, pero todos tenían alimento. No es un estado o no es una cultura perfecta, pero no pasaban hambre. Ay, me olvidaba algo más. En el pueblo había otro grupo que estaba cerca a los piñas, estaba dentro de esta clasificación, pero hablamos de mujeres. ¿Qué es lo que pasaba? Hay una clasificación, un conjunto de mujeres que se van a llamar las mitawarmis. Una mitawarmi es una mujer que pertenece al imperio inca, que pertenece al pueblo, pero esta mujer se dedicaba, como se dice, al oficio más antiguo del mundo. Las mitawarmis se dedicaban a la prostitución. El Inca, ¿por qué hacía esto con las mujeres? ¿Por qué elegía mujeres y las llevaba a zonas un poco alejadas de la ciudad para que se dediquen a la prostitución? ¿Por qué lo hacía? El Inca pensaba que si los jóvenes, eh, mejor dicho, el Inca creía que para que los jóvenes no tengan problemas a nivel psicológico y puedan estar muy definidos con su masculinidad, los enviaban a estos lugares llamadas estas mujeres las mitawarmi, que era una especie de prostitución, pero al mando de la nobleza inca. Ese era su único fin. ¿Y qué pasaba si la mujer, si la mitawarmi quedaba embarazada? Era llevada a lugares lejanos para que no sepan de su historia o su pasado. Ese era el problema. También es un tipo de explotación. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.